Muy buenas personitas. ¿Alguna vez os ha pasado por la cabeza haceros un piercing genital? ¿Sí? ¿No? Si habéis clicado a este vídeo, imagino que algo se os ha pasado por la cabeza. Y si es así, no os preocupéis porque aquí vengo a contaros unas cositas que necesitáis saber antes de haceros un piercing en lo que sea que tenéis entre las piernas. Y no solamente vengo a hablar de la parte de sexualidad, sino que también vengo a contar varias cosas importantes que necesitáis saber gracias a Artestero, un estudio que hay en Figueras, en Cataluña, que a mí me pareció muy molón y profesional. Y si os pilla muy lejos, no os preocupéis porque tiene una cuenta en Instagram que están continuamente publicando cosas, tanto de tatuajes como de piercings, como de cositas necesarias que necesitáis saber. ¡Vamos al lío! Hacerse un piercing genital puede sonar muy sensual y morboso, pero hay que saber ciertas cositas antes de meteros de lleno en eso. En realidad, como en cualquier otra zona, pero esta en concreto es, yo diría que una de las más delicadas para hacerse un piercing. Las complicaciones más comunes que se suelen tener son sangrado, inflamación o infección. Y la infección, si no se cura bien, no es moco de pavo. Puede extenderse a los órganos internos, como por ejemplo las trompas de falopio, la próstata, y crear inflamaciones internas. Hay otros riesgos que también hay que tener en cuenta, como el desgarro. Si el piercing se queda enganchado en alguna zona o se tira de él muy fuerte, puede romper los tejidos y ahí hay sistemas nerviosos, como por ejemplo en ambos prepucios, en el frenillo, en los labios internos. Pérdida de sensibilidad e irritabilidad en la zona. Hay zonas que no, como en los labios internos e externos, en el prepucio, pero hay otros, como por ejemplo en el clítoris, que sí que se pueden dar estos casos de hipersensibilidad o de no notar nada. ¿Por qué? Pues porque el clítoris es muy sensible. Recordamos que el clítoris tiene 8000 terminaciones nerviosas, el doble que la cabeza del pene. Así que igual que hay casos en los que da mucho placer, hay otros en los que crea demasiada sensación y al final termina irritando, o crea esta no sensibilidad, que es lo que ocurre también cuando se abusa mucho de succionador de clítoris, por ejemplo. Otra cosa que puede pasar, que rompan los preservativos. Por eso es tan importante que llevéis una joya adecuada, ya no solo en el material, sino en la forma del piercing. Cada tipo de piercing en los genitales tiene una forma, o varias, pero en general hay alguna concreta para ese tipo de piercing. Hola, muy buenas. Siento la interrupción, seré breve. He visto en Google y en foros varias gente que recomienda que se pongan más de un preservativo por seguridad para que no se rompa un piercing. Bien, nunca hagáis estas cosas porque el material, al tener esa fricción, genera justo lo contrario, que se rompa más fácilmente una vez que se gasta el lubricante. Así que por favor nunca os pongáis más de un condón o nunca uséis un condón ya usado, ¿vale? Por favor. Y por último, las reacciones alérgicas. Así que hay que estar pendiente. Si te haces un piercing y notas cosas raras, no dudes en volver al profesional que te lo hizo. Porque no solamente es para hacerte el piercing, sino también para corregir si hay algún problema, si tienes alguna duda. Así que no dudes en volver. ¿Qué cositas tienes que vigilar? Pues por ejemplo, que tengas enrojecimiento en la zona, que la tengas inflamada y que encima tengas calor en la zona. Que tengas más dolor que el día en el que te lo hiciste, que tengas hipersensibilidad en la zona o nula, o que tengas pus. Y después de asustaros un poquito, vamos a por los tipos. Ojo, que no pretendo dar miedo a nadie ni hacer que no os lo hagáis. Al contrario, solo quiero que si os lo hacéis, lo hagáis en buenas manos y sepáis cositas importantes antes de hacerlo. Tipos de piercings genitales. Comenzamos con los piercings de la vulva. Y antes de esto voy a aclarar una cosa, vulva y vagina no es lo mismo. La vulva es toda la parte externa, ¿vale? Desde labios externos, bueno, este sería el monte de Venus, labios externos, labios internos, capuchón de clítoris, aquí veis la uretra, las glándulas y aquí ya sería la abertura a la vagina, ¿vale? Entonces la vagina sería todo lo que es esta parte, por donde menstruamos, por donde tenemos penetración, por donde parimos, ¿vale? Este sería el conducto vaginal, la parte interna, y la vulva, la parte externa.
El piercing en el capuchón del clítoris se atraviesa horizontal o verticalmente. Este es uno de los que puede influir para bien o para mal en el tema de estimulación, ya que puede dar mucha sensibilidad, nula o mucho placer. Eso dependerá de la persona y de la sensibilidad que tenga en el clítoris. Piercing, concretamente en el clítoris, es un tipo que atraviesa el glande del clítoris, ¿vale? Recordemos que el clítoris no solamente es esta parte que vemos aquí fuera, ¿vale? Este sería el capuchón en el piercing anterior que hemos visto y en el clítoris sería en la parte de dentro. Y hay que recordar que el clítoris no solamente es esto, sino que es todo esto también. Entonces, es un poquito peligroso atravesar esta zona porque tiene mucha sensibilidad, tiene mucho sistema nervioso, ya que dirige la sangre también a estas partes. Así que este es un piercing complicadete. Si lo queréis hacer, por lo menos que sea un profesional que ya sabéis de antemano que ha hecho varios. Piercing en los labios, tanto externos como internos. Yo los que he visto más son los internos, ¿vale? Creo que es más sencillo, no lo sé. Y hay gente que se recubre, sería este labio interno, ¿vale? También llamado labio menor, pero me niego a llamarlo así. Si queréis saber por qué, dejadme en los comentarios y así no lo hago. Hay personas que cubren todo el labio, o los dos, o solamente uno, en piercings. Hay gente que solamente se hace uno. La cicatrización es más rápida que los anteriores y es meramente estético, no da placer. Lo que sí puede hacer es dar morbo, tanto si lo tienes como si sabes que lo tiene la otra persona. Piercing Cristina o Venus. Este es otro estético y se hace desde donde comienzan los labios externos hasta el monte de Venus. Lo único que añadiría a este en concreto es que hay que tener cuidado con los roces y con las presiones, tanto en ropa interior como en relaciones sexuales. Piercing Fourchette, o como se diga. Este es poco habitual y poco recomendado porque se hace desde el perineo hasta los labios. Entonces hay que tener una muy buena higiene y aún así la bacteria del coli lo tendría más fácil para llegar hasta el conducto vaginal. Piercing Princesa Albertina. Este es un piercing que atraviesa la uretra. Este es otro complicado de hacer y por lo que he oído es uno de los más dolorosos junto con el del clítoris. Vamos con los piercings del pene. Los piercings del pene y sus nombres. No sé si voy a decir todos bien. De hecho, hay varios que he leído que se leen diferente, pero son los mismos tipos. Piercing didoe. Se coloca una barra a través del borde de la base del glande. Se suele practicar en penes circuncidados y hay gente que se pone más de uno. El príncipe Alberto es el más común. Pasa por la uretra y suele salir al lado del frenillo, bajo el glande. Si no estás circuncidado no pasaría nada, lo único que a lo mejor hay que torcerlo un poquito, más que nada por comodidad. Piercing Ampalan y Apadravia. Son parecidos, lo que cambia es su colocación. Mientras que el Ampalan es una barra que atraviesa el glande en horizontal, el Apadravia lo hace en vertical. Ambos son bastante dolorosos, difíciles de poner y se necesita práctica. No sabría decir si afecta o no que estés circuncidado. Solo que estaría cubierto la mayor parte del tiempo y que se necesitaría mucha más higiene, tener cuidado con los roces, pero esto es opinión personal y yo no hago piercings. Si sabéis en los comentarios me lo podéis decir, si afectaría o no o si da igual. Piercing foreskin o prepucio. Se colocan joyas a lo largo del prepucio. Este tipo de piercing creo que se parece a los piercings que se hacen en los labios internos. Piercing en el frenillo. Como su nombre indica, se hace en el frenillo. Se suele poner una barra y sí que se necesita que no estés circuncidado o que al menos hayan dejado una parte de tejido. Piercing guiche. Es una joya que se sitúa entre el escroto y el ano. Y el piercing a fada. Este tipo se coloca en la piel de los testículos y como el anterior es meramente estético, no afecta ni para bien ni para mal en las relaciones sexuales. Ahora vamos con la parte donde hay chicha y donde vengo a regañaros. Tenéis que ir a un profesional. No me vale eso de mi amigo está aprendiendo a hacer piercings y me va a hacer uno gratis. No. O este en el pueblo me lo hace más barato. Tampoco. Ir a uno que sepa lo que está haciendo. Hay que tener en cuenta el grosor y la longitud del piercing, ya que esa área se va a hinchar, entonces al principio os pondrán un piercing más grande. Y así además puede venir bien para la desinfección y la limpieza que hagáis. Lo siento, pero se recomienda no tener sexo
o masturbarte o tener erecciones durante al menos 3-4 semanas. ¿Por qué? Pues porque conviene que se cure bien y no cree callos, granulomas, infecciones, hongos. Es mejor esperar, curarlo bien y luego adiós. Recordar que el dolor es subjetivo, entonces cada persona es un mundo. Igualmente, según los profesionales, el dolor de menos a más sería el príncipe Alberto y los labios internos, porque aparte del dolor de hacerlo, la cicatrización es más rápida, y en cambio el didoe, el ampa, la nenapadravia, el clítoris y el capuchón serían los más dolorosos y los que costaría más hacer el piercing. Consejos y respuestas a vuestras preguntas. Acude a un profesional de verdad, pregunta todo lo que se te ocurra, echa un vistazo para ver si te da esa seguridad, si no. Y por favor, que nunca, y esto no solamente para los piercing genitales, sino para cualquier piercing que te hagas en el cuerpo, que nunca usen pistolas de perforar. Ni en farmacias, porque no están cualificados para hacer piercings tampoco. ¿Por qué no? Porque no están bien afiladas, porque no están esterilizadas al 100% y puede crear infecciones, porque inflama mucho más la zona. Que usen en vosotros agujas americanas. Son de usar y tirar, afiladas, estériles. Incluso las hay con forma de anzuelo para, en según qué piercings, facilitar la perforación. Sobre los precios, pues no tengo ni idea, no sé qué recomendaros. Solamente os diría que si es uno muy barato, no me lo haría. En resumen, los piercing genitales no son para todo el mundo y es importante recordar que lo tenemos diariamente. Es un sitio donde hay roces continuamente y mucho más en las relaciones sexuales. Y nada, si te animas a hacerlo, pues darle al lío. Y poco más, dar las gracias de nuevo a Artestel porque de verdad que fueron majísimos y cualquier duda que he tenido enseguida me han contestado. Han estado abiertos a darme toda la información, así que nada, os invito a que paséis por su web y le echéis un vistazo, que de verdad hacen cosas chulísimas. Y os invito a escribir en los comentarios qué os parece esto de si estáis a favor o en contra de hacer piercings en los genitales, si os habéis hecho alguno y si conocéis alguno más, como os he dicho antes, pues lo ponéis por los comentarios y así puede ayudar a más gente. Darle un me gusta si os apetece y os ha gustado y poco más. Muchas gracias. Chao. O se tira de él muy fuerte, puede romper los irritabilidad habitual y poco recomendable. Aquí tenemos mi querida vulva.